Ah, listo. ¿Se puede visualizar? Sí, se ve correctamente. Ok. A ver, ¿cómo quito esto? Ya está. Listo, chicos. Ahora, vamos a empezar hablando con lo que viene a ser la célula. Como saben, hay diferentes conceptos, hay generalidades, pero lo principal es que este es el principal objeto de estudio de lo que viene a ser la biología molecular y la biología celular, ¿no? Ahora, como sabemos, dentro de lo que viene a ser las ciencias en general, cada ciencia se dedica a estudiar un objeto, ¿no? Así como la filosofía estudia el alma o trata de buscar el significado de las cosas, en el caso de la biología molecular también, pero como somos una ciencia fáctica, somos una ciencia tangible, en el caso de nosotros lo que buscamos es la explicación al porqué de las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué es que los seres vivos son seres vivos? ¿Qué es lo que diferencia un ser vivo de un ser muerto, de un ser no vivo, ¿no? ¿Cómo es que funciona todo el mecanismo que hace que el ser funcione? Entonces, empezando con esto, vamos a hablar acerca de lo que van a ser los conceptos modernos acerca de la célula, ¿no? Porque el concepto de célula ha ido cambiando conforme han pasado los años. Eh, Hay un micrófono abierto, creo. Ya. Los conceptos de célula han ido cambiando conforme han pasado los años. Y para empezar, el concepto más básico se podría decir que es la célula como unidad estructural y funcional y reproductiva de todos los seres vivos. Entonces, la unidad básica de cualquier ser vivo, sea uni o pluricelular, es la célula. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar fundamentalmente la biología celular y la biología molecular? A la célula. Entonces, como concepto también vamos a tener que la célula va a almacenar y transmitir información genética. Esto a través de ADN o ARN en sus diferentes tipos de disposiciones, ¿no? Como sabemos, existen las bacterias, existen las arqueas, los seres vivos y toda la transmisión de la información genética para la adaptabilidad de los seres vivos y la supervivencia de estos depende del material genético. Entonces, uno de los principales conceptos es que, o una de las principales funciones de la célula vendría a ser el almacenamiento y la transmisión del ADN y ARN. ¿Por qué? Porque ayuda para su supervivencia. Ahora, después vendría a ser las realizaciones de funciones metabólicas esenciales. Esta ya sea síntesis de proteína o producción de energía. Esto porque recordemos que en sí toda la biología se basa en fundamentos físicos y fundamentos químicos. Ya debe haber personas que han llevado el curso de física, de química, de repente en colegio lo han visto, pero como saben, todo en el mundo busca un equilibrio, ¿no? Dentro de la desorganización que hay, busca un equilibrio. Y gracias a la búsqueda de este equilibrio a través de reacciones químicas o reacciones físicas de las mismas moléculas es que empiezan a suceder lo que vienen a ser las funciones metabólicas. Esto también lo vamos a hablar más adelante en lo que viene a ser el origen de los seres vivos. También vamos a hablar acerca de la homeostasis, que la célula lo que va a buscar es la homeostasis por mecanismo de regulación molecular. Justamente a esto entran las funciones metabólicas, que dentro de todo la célula siempre busca autorregularse para buscar un estado de equilibrio energético. Entonces, todas las funciones metabólicas o todas las funciones de las células que a través de sus vías moleculares, lo que van a buscar es el equilibrio energético. Bien, ahora, este es el concepto básico, este es el concepto moderno, ¿no? Pero van a haber otros conceptos que van a cambiar, por ejemplo, que más adelante vamos a hablar, pero los postulados clásicos que se han visto desde la antigüedad es la célula como unidad básica de la vida. Eso es un concepto que no ha cambiado. Lo único que ha ido es así modificándose y añadiendo otros conceptos. Ahora, tenemos a Theodor Schwann y a Matthias Schleiden, que uno es histólogo y fisiólogo y el otro ha sido botánico, que lo que ayudaron es a organizar y acuñar postulados clásicos para entender qué es lo que viene a ser la célula. Dentro de estos, el postulado más conocido es que todos los seres vivos están compuestos por células y productos elaborados por ellas. Acá es donde entra el tema del metabolismo, ¿no? Al hablar sobre productos elaborados por ella, está hablando acerca de las reacciones metabólicas y los productos que dejan estas, los reactantes y los productos. Ahora, entonces, ¿esto qué nos deja entender? Que la célula es la unidad básica de la vida. Entonces, acá viene Virchow, tiempo después,
y nos añade un concepto más dentro de los postulados clásicos, que es que toda célula proviene de una célula preexistente. Entonces, acá ya nos entra dentro del concepto de célula el concepto de reproducción celular. Si bien no se ahonda más en estas teorías clásicas, porque recordemos que estas teorías fueron alrededor de los años 1800, ya nos dan el concepto o el pie para poder empezar a hacer un estudio más profundo o dar pie a investigaciones acerca de la célula. Entonces, ahora, con las ampliaciones modernas, con los postulados clásicos, vemos que hay ciertas excepciones a los conceptos, como cuáles. Bueno, vamos a tener los que son los sinsitios. Entonces, los sinsitios vendrían a ser células multinucleadas. Si la célula se encarga de almacenar y reproducir ADN o de tener células preexistentes a través de su reproducción, vamos a tener, como es el caso de fibras musculares, que son células que no van a tener un proceso mitótico, más sí un proceso reproductivo a nivel nuclear. Entonces, estas células van a tener una reproducción netamente nuclear. Entonces, vamos a tener que este tipo de células no van a tener reproducción, ¿no? Entonces, va a multiplicarse su material genético, más no va a multiplicarse la célula. También como es en el caso de las cifas de los hongos, específicamente las cifas no tabicadas, que vendría a ser una fusión de varias células haciendo una macrocélula, ¿no? Entonces, esta célula compuesta por otras células también vendría a ser un solo ser multinucleado. Entonces, los in sitios vendrían a ser una actualización dentro de los conceptos antiguos, ¿no? Entonces, ahora también vamos a tener excepciones, por ejemplo, los organismos acelulares, como vienen a ser los virus y los viroides. ¿Por qué hablamos virus, viroides y no de priones o proteínas mal plegadas? Porque en el caso de los virus y viroides, van a requerir replicarse dentro de las células. Si bien las proteínas mal plegadas, más que todo, son como una especie de infección molecular, los virus y viroides funcionan como parásitos intracelulares, como han visto de repente en sus conceptos de biología. Entonces, estos seres son acelulares, no tienen, son ametabólicos fuera de una célula, por el mismo concepto de que son parasitarios intramoleculares. Y también vamos a tener otro añadido a lo que viene a ser el concepto de célula, la transferencia horizontal de genes. En este caso, en bacterias. Observamos acá un pili sexual, ¿no? Ahora, ¿por qué habla qué es transferencia horizontal de genes y cuál es la diferencia con transferencia vertical de genes? Ya, muy bien. Cuando hablamos de transferencia horizontal de genes, vamos a hablar de dos bacterias distintas que se van a compartir un plásmido. O sea, va a haber una bacteria con un material genético A, va a transmitirle ese material genético A a una bacteria con material genético B. No es que una descienda de la otra, sino que acá es lo que sucede en la variabilidad genética y el estudio de la resistencia a los antibacterianos. Este es el mecanismo por el cual las bacterias hacen resistencia. Ahora, la transferencia horizontal, la transferencia vertical vendría a ser la reproducción o la fisión bacteriana, ¿no? En la cual la misma bacteria divide su material genético para formar otra bacteria. Entonces, esta vendría a ser la diferencia entre transferencia horizontal y vertical. Pero la transferencia horizontal sería una ampliación porque el material genético no se reproduce, sino que se transmite directamente hacia otra célula. En este caso, otra bacteria. Bien, ahora, en lo que respecta a lo que vienen a ser las características, vamos a hablar acerca de estos tres grupos grandes que son las características comunes que tienen en sí todas las células. Las células van a tener una membrana plasmática. Sea cual sea el tipo de célula, siempre va a necesitar de una membrana plasmática. Ahora, la composición y la variabilidad y la composición va a variar, ¿no? Tenemos a la bicapa lipídica, en este caso que va a contener proteínas integrales, proteínas periféricas, que esta está en tanto procariotas como eucariotas. Pero va a haber una variación en lo que vienen a ser las arqueas, que las arqueas no tienen una bicapa lipídica, sino tienen una tricapa. O sea, esto es justamente también por una diferencia de que las arqueas requieren sobrevivir a medios más extremos. Entonces, como dije, la célula lo que busca es su equilibrio. Entonces, el equilibrio es la homeostasis. Todo esto a través de procesos metabólicos, pero en función de principios químicos y principios físicos. Entonces, el tipo de enlace va a variar y va a variar el tipo de estructura. Entonces, el concepto de bicapa lipídica lo vamos a tener tanto para procariotas, bacterias, como eucariotas, ¿no? O células vegetales también.
de los vegetales, animales. Para ello vamos a tener el concepto de bicapa lipídica. Principalmente la bicapa lipídica se da porque los fosfolípidos no están unidos. O sea, tenemos una capa externa, una capa interna, pero los fosfolípidos no están unidos. Esto es porque se da por medio de los enlaces externos. Ahora, en las arqueas existe esta variación por el tema de que ellos tienen enlaces éter, que les ayuda a hacer un enlace mucho más fuerte y resistente a temperaturas extremas y cambios bruscos que pueden alterar el tema de que pueda haber un organismo vivo. Pero como ven, la- al buscar el equilibrio, la célula busca adaptarse y sobrevivir. Ahora, la función de las membranas plasmáticas en todas las células es barrera selectiva, comunicación celular con el exterior y le permite el transporte, ¿no? Como es un ejemplo de difusiones. En el caso de la difusión, que permite el paso del agua. En el caso de las bombas sodio-potasio, el transporte. La comunicación también con el exterior por medio del glucocáliz. Entonces, también toda célula va a tener material genético. En este caso, el ADN se va a encontrar en eucariotas y procariotas. En el caso de las eucariotas, se va a encontrar como dentro del núcleo, en el caso de las procariotas, en el nucleoide, y el flujo de información genética que se va a dar a través del ADN, ARN, proteínas, que es el dogma central de la biología molecular, ¿no? Ahora, dentro de lo que viene a ser la maquinaria biosintética de las células, vamos a tener que va a haber una diferencia también en el tamaño de lo que vienen a ser los ribosomas. Esto principalmente por el tipo de célula y por el tamaño de la célula. Recordemos que una bacteria es muchísimo más pequeña que una célula eucariota normal. Entonces, por eso también es que hay ciertas variaciones en las estructuras y principalmente en procariotas, en bacterias, se encuentran estos ribosomas 70S que lo podemos corroborar también dentro de lo que vienen a ser las mitocondrias, ¿no? Ahora, en la síntesis proteica, vamos a tener que va a existir lo que viene a ser la transcripción, que va a ser mediada por el ARN polimerasa y la traducción por el ARN mensajero y por el ARN de traducción. Ahora, vamos a hablar acerca de diferencias principales para poder tenerlas claras entre una procariota y una eucariota. Principalmente núcleo. En caso de núcleo, en las procariotas no existe el núcleo, existe un nucleoide, que es una zona en la cual se va a encontrar aglomerado el material genético, más no es un núcleo, por el tema de que no hay una membrana nuclear, no hay una membrana que separe el medio del citoplasma. En cambio, en las eucariotas sí va a existir un núcleo, una membrana nuclear, que incluso va a tener procesos metabólicos y va a tener comunicación directa con el citoplasma y comunicación activa. Ahora, en el caso de los organelos, vamos a tener que en las procariotas van a existir organelos ausentes. Si bien hay pseudoorganelos o como pequeños pliegues que permiten que las bacterias realicen ciertas reacciones oxidativas con el exterior, o los ribosomas, exceptuando los ribosomas, existen pseudoorganelos, más no organelos como tal, ya que no tienen su propio espacio dentro de la célula procariota. Ahora, en las eucariotas van a estar presentes, ¿no? Ya vamos a tener lo que van a ser los mitocondrias, el retículo endoplasmático, entre otros. Y en el tamaño, como les decía, el tamaño, una procariota es 10 a 100 veces más pequeña, una bacteria de 10 a 100 veces más pequeña que una célula normal. Y está hablando de una célula común, puede ser un eritrocito, un leucocito. Entonces, las bacterias van a ser mucho más pequeñas que las eucariotas. Es por eso que también hay alteración o variación en lo que viene a ser la funcionalidad de su membrana y la ausencia de organelos y el cambio de tamaño en los ribosomas. Ahora, en lo que viene a ser la división celular, como les había mencionado, en el caso de las procariotas sucede lo que viene a ser la fisión binaria, que es más que todo que permite la, el cambio de ADN, el paso del ADN por un medio vertical. Y en caso de las eucariotas va a haber mitosis y meiosis, que en esto va a haber variación también en la cantidad de genes que va a haber, en el material genético que va a ser transmitido, para permitir la variabilidad genética, en el caso de la meiosis. Bien, ahora, hablando acerca del tipo de células, vamos a tener, primero vamos a hablar acerca de las células procariotas. Como ya les habíamos mencionado,
Dentro de las células, o bueno, dentro del origen de la vida, las primeras células en aparecer vendrían a ser las células procariotas por el tema de su simplicidad. O sea, existen las arqueas, ¿no? Que son también antiguas, pero hablando de líneas hacia la evolución de las eucariotas, las procariotas vendrían a estar dentro de las temperaturas más estables, ¿no? Cuando el planeta ha estado eh, más o menos regulado, no tanto en cambios drásticos, empiezan a aparecer las células procariotas. Esto también por medio de la búsqueda del equilibrio energético. Como sabemos, todo inicia con la aparición de la membrana lipídica. Entonces, esta bicapa lipídica también se produce a través de gracias a moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas que empiezan a agruparse, a aglomerarse, dando origen a este tipo de células. Entonces, los componentes de una célula procariota vendrían a ser principalmente su estructura, ¿no? Empezando por la estructura, vamos a tener el nucleoide, el ribosoma, la pared y la membrana plasmática. Ahora, en lo que respecta al nucleoide, la función principal del nucleoide es la región donde se va a encontrar el ADN circular y no va a estar rodeado por una membrana. Entonces, ¿de qué se va a encargar el nucleoide? De la transmisión y el almacenamiento de la información genética de la célula. En este caso, por medio de este ADN circular que va a ser transmitido, que también puede generar lo que dije, la resistencia a los antibióticos, vendría a ser plásmidos. Ahora, en el caso de los ribosomas, va a haber lo que viene a ser la síntesis de proteínas, dentro de los cuales vamos a tener la subunidad de 50S y 30S, ¿no? Entonces, esta síntesis de proteínas lo que permiten es inhibir antibióticos como las tetraciclinas. Esto va a ser, ¿por qué se produce la inhibición? Porque acá viene el plásmido, ¿no? Los plásmidos, por ejemplo, tenemos a la Escherichia coli. Va a ser transmitido por información a nivel horizontal de una célula a otra, porque esta célula ha sobrevivido a un ataque de este antibiótico. Esta célula sobrevive, se encuentra con otra Escherichia coli, se transmite la información genética. Esto es lo que permite dar variabilidad a nivel de especie, le genera variabilidad y resistencia para su supervivencia. ¿A nosotros nos conviene? No. ¿Por qué? Genera resistencia a los antibióticos. Este plásmido que ha pasado a esta nueva bacteria, lo que ha hecho es que se empiezan a sintetizar proteínas que van a inhibir la acción de los antibióticos, en este caso las tetraciclinas. Un ejemplo, ¿no? Una bacteria. Ahora, en lo que viene a ser la pared celular, se va a encargar, la pared celular siempre va a estar para dar protección principalmente. Si bien va a dar forma, principalmente se encarga de lo que viene a ser la protección. Ahora, vamos a tener paredes celulares de peptidoglucano y de pseudopeptidoglicano en arqueas. En este caso, por ejemplo, vamos a tener también una diferencia entre el tipo de disposición de las paredes celulares. Esto va a diferenciar en quién va a ser un gran positivo y un gran negativo. Y en el caso de las membranas, como sabemos, ya es una bicapa lipídica con proteína que permite el transporte y la respiración, ¿no? Ahora, acá tenemos un micoplasma que en este caso no presenta pared celular, y es por eso que nos permite estudiar de mejor manera la membrana plasmática de una bacteria. Ahora, ambas son procariotas, por ejemplo, las bacterias y las arqueas, ambas son procariotas, pero van a tener diferencias. Ahora, el peptidoglicano va a ser sensible a la lisozima, que es una enzima especial. Y el pseudopeptidoglicano va a tener una capa S. Ahora, en lo que vienen a ser los lípidos de membrana, esto es a lo que me refería, que los ácidos grasos, en el caso de los lípidos de membrana de las bacterias, van a tener un enlace ester porque no necesitan estar en un medio que cambie drásticamente. Si yo estoy eh, en un medio que tenga mucha temperatura, temperaturas extremas, lo que va a pasar es que se va a empezar a desnaturalizar las moléculas que yo tengo en mi ser vivo. Entonces, imaginemos que estamos armando un rompecabezas, una caja, por partes a un ser vivo. Si yo tengo una pared delgada, lo que va a pasar cuando empiece a subir la temperatura, a ver estos cambios drásticos, lo que va a pasar es que esta pared se va a debilitar. Esto es lo que pasa con los enlaces grasos, con los enlaces ester. Pero ¿por qué tengo enlaces ester entonces si supuestamente es más débil? A ver, lo que va a pasar es que este enlace ester, si bien no es el más fuerte, lo que va a permitir es que sucedan diversos procesos metabólicos
como la movilidad de las bacterias, mayor variabilidad, mayor capacidad, o sea, lo que le da, lo que le da a la célula es mayor cantidad de funciones. En cambio, las arqueas lo que ellas buscan es sobrevivir. Entonces, a mí no me importa que me mueva poco, no me importa tener menos funciones que una célula eucariota. Yo quiero sobrevivir. Entonces, ella se adapta. En este caso, este mecanismo que utilizaron es crear un enlace TER, que es un enlace duro, sólido. Entonces, en este caso, van a sobrevivir a temperaturas extremas. Es por eso que las arqueas se encuentran cerca de los volcanes, ¿no? Incluso tienen pseudoorganelos que han desarrollado para poder sobrevivir a estas temperaturas. Y en lo que respecta a transcripción y traducción, vamos a tener que en el caso de las bacterias, van a utilizar un ARN polimerasa simple, y en el caso de las arqueas, va a existir lo que viene a ser la maquinaria transcripcional, que en este caso es similar a la que sucede en el dogma o la que hay en las células eucariotas. Ahora, el ejemplo que les quería dar, creo que está acá. Ya, el ejemplo que les quería dar acerca de las arqueas es el Thermococcus, ¿no? Si bien justo les hablé acerca de las extremófilas, el Thermococcus vive en aguas termales de más de 100 grados. Entonces, a más de 100 grados centígrados, cualquier proteína es desnaturalizada. Pero en este caso, esta arquea se ha especializado en vivir en estos ambientes, y lo que ha hecho es cambiar su estructura celular, su estructura molecular, crear nuevos organelos que le permitan adaptarse para que no se desnaturalice y pueda sobrevivir. Bien, continuando con lo que vienen a ser las estructuras de la procariota, acá tenemos lo que les mencionaba. En este caso, el mesosoma, que no es un organelo, es un pseudoorganelo. El mesosoma en sí es una invaginación, ¿no? Tenemos una invaginación de la membrana, y lo que va a permitir es, uno, que participe en lo que viene a ser la división celular, porque si el mesosoma es grande, lo que va a pasar es la fisión binaria, ¿no? Y dos, en otras células, como viene a ser el Bacillus subtilis, va a permitir la respiración celular. Esto también nos asemeja a encontrar esto en bacterias, nos da pie a la teoría endosimbiótica de lo que viene a ser las mitocondrias. Se han encontrado en organelas, estos organelos, estas invaginaciones en varios tipos de bacterias. Entonces esto nos da pie o nos da otro paso, un punto a favor para la teoría endosimbiótica de la mitocondria, que está dentro de su teoría también, que va a ver más adelante. Ahora, continuando con lo que viene a ser eh, las cápsulas y el glicocáliz dentro de las estructuras especializadas, estas van a ser capas externas de polisacáridos, ¿no? Por ejemplo, en el Streptococcus pneumoniae vamos a encontrar su característica como esta cápsula. Al microscopio vamos a poder observarlo y identificarlo de forma rápida. Entonces, ¿de qué se va a encargar o por qué tenemos esto? A ver, esto lo que nos va a permitir es, uno, la adherencia. La cápsula nos va a permitir la adherencia a superficie. Es como si fuera un moco. Entonces, lo que va a venir es, va a venir la bacteria, se va a pegar y nadie la va a sacar de ahí. Es como si estuviera pegada con un pegamento. Entonces, esto lo que va a permitir es mayor adherencia, y esto que le da mayor capacidad de infección. Y la mayor capacidad de infección es básicamente un aumento en el número de bacterias. Un aumento en el número de bacterias significa para la bacteria supervivencia para ellos. Entonces va a multiplicarse, va a diversificar su material genético, y es por eso que utiliza este mecanismo. Ahora, en el caso de glicocalis le permite también la evasión al sistema inmune, esto a través de material genético, como mencioné, en el caso de la transmisión de plásmido por sistema horizontal, que le va a permitir agarrar resistencia antibacteriana. Y ahora tenemos a los flagelos bacterianos, que la mejor forma de identificar o de entender un flagelo, de cómo funciona, es su motor, tal cual. Como le decía, todo esto sucede a través de procesos impulsados por gradientes. Entonces, cada que hablemos de gradientes, vamos a hablar de estructuras móviles, ya sea a nivel de membrana, ya sea a nivel de flagelos, a nivel de cualquier tipo de estructura. Cuando se habla de gradiente de protones o gradiente de iones, vamos a estar hablando de movilización de estructuras. Y en el caso de los flagelos, como observamos, es básicamente un motor, funciona tal cual un motor. Entonces son estructuras rotatorias que les ayuda a la movilidad bacteriana.
como dije, todo esto funciona a través de gradiente de protones, gradiente de electrones y a través de buscar la estabilidad a nivel físico. Bien, ahora, en lo que vienen a ser las células eucariotas, vamos a tener que van a ser, primero, la diferencia es que van a estar compartimentalizadas. Esta es la diferencia de las procariotas. La procariota es como si yo tuviera una membrana y hubiera hecho una sopa y metí todo. En cambio, la célula eucariota es como cuando inflo globos dentro de este globo. No sé si han visto esos globos en las fiestas. Ya, todo, todo está en compartimentos para que pueda tener su propio proceso metabólico sin que influyan o sin que lleguen a alterarse otros. Entonces, esto se da también gracias al sistema de endomembranas que va a dividir el espacio intracelular y va a permitir la compartimentalización, también la creación de vacuolas, la creación en sí de membranas dentro de la célula. Entonces, el sistema de red de endomembrana lo que va a permitir es la creación de membranas de capas lipídicas dentro de la célula. También va a permitir el crecimiento de la bicapa en caso haya una lesión o una injuria a nivel de membrana celular. Entonces, en lo que respecta al núcleo, vamos a tener que, igual que en las células procariotas, va a almacenar el ADN y va a ser sitio de transcripción. En este caso, van a actuar el ARN polimerasa 1, ARN polimerasa 2 y ARN polimerasa 3. En este caso, como habíamos mencionado, el núcleo va a ser una capa compartimentalizada, entonces va a tener una membrana nuclear y esta membrana nuclear para que pueda comunicarse o los sitios de transcripción, los productos dentro de los productos metabólicos que queden de, de estos procesos van a pasar a través de los poros nucleares, que en este caso se da por el medio del complejo de nucleoporinas. Ahora, en lo que viene a ser el retículo endoplasmático, vamos a tener que de la síntesis de proteínas se encarga el retículo rugoso y en el caso de los lípidos, el retículo liso. Eh, las chaperonas, por ejemplo, van a permitir ayudar en el caso del retículo rugoso a lo que viene a ser el plegamiento proteico. Y en el aparato de Golgi vamos a tener la modificación, clasificación y secreción de proteínas. En este caso van a actuar enzimas como la lactosiltraferasa en el aparato de Golgi, pero todo esto lo que tenemos que recordar, o sea, en general todos los organelos que funcionan dentro de una célula funcionan igual que en nivel macromolecular. O sea, a nivel sistémico, a nivel de una persona, esto se asemeja mucho. El núcleo, ¿qué vendría a ser? ¿Qué parte de nuestro cuerpo almacena toda la información? El cerebro. Entonces, el núcleo vendría a ser un cerebro. El cerebro es la célula. El retículo endoplasmático que nos permite la síntesis de proteínas, los lípidos, vendría a ser, se asemejaría al hígado también. ¿Por qué? Porque permite desintoxicar a la célula. Es por eso que también, si se dan cuenta, dentro de cada célula del cuerpo, mientras más funcione eso, por ejemplo, para desintoxicar a nosotros, tenemos que las células, los hepatocitos, tienen mayor cantidad de retículo endoplasmático. Esto no es por las puras, esto es justamente siguiendo la mecánica que tiene la célula. O sea, toda la organización celular que somos nosotros se basa en la organización de una célula. Entonces, así como una célula funciona tal cual, nosotros como seres complejos multicelulares funcionamos de la misma forma. Ahora, la mitocondria vamos a tener que se va a encargar de la producción de ATP, en este caso la cadena respiratoria y también va a participar por medio de la apoptosis, ¿no? En este caso, en activando el citocromo C. Recordemos que existe genoma mitocondrial, que en este caso es pasado de forma vertical de madre a hijos. Y también el genoma mitocondrial nos ayuda a encontrar la EVA mitocondrial, ¿no? Que esto ayudó a investigaciones para poder descubrir a las especies del ser humano, nuestros antepasados. Y en lo que respecta a los lisosomas, se van a encargar de la digestión intracelular. Acá se van a encontrar todas las enzimas, ¿no? Todo lo que vean asa, lisosoma. ¿Por qué? Porque si está suelto por ahí, la mayoría puede dañar a la célula. Entonces, la mayoría de enzimas se van a encontrar o se van a mediar por los lisosomas, ¿no? Y luego, cuando estos empiecen a catabolizar ciertas moléculas, ciertas estructuras, se vuelven fagosomas.
y son expulsados por la membrana. Entonces, de la digestión intracelular se van a encargar los lisosomas. Van a ver acá hidrolasas, proteasas, lipasas, ¿no? Proteasa, ¿qué se va a encargar? De la digestión de proteínas. Lipasa, digestión de lípidos. Hidrolasa, romper enlaces de hidrógeno. Y van a ver también la alteración de estos. Cada alteración de cada organelo puede generarme una enfermedad distinta. En el caso del lisosoma, me van a generar lo que viene a ser la enfermedad de Tay-Sachs, ¿no? Que es una enfermedad en la cual se ve alterada el almacenamiento de lisosomas. Bien. Y ahora, el nivel de la célula vegetal, también vamos a tener tiene que haber una diferenciación de la célula animal. Entonces tenemos célula eucariota, célula vegetal y animal son lo mismo, no, no son lo mismo. La principal diferencia, pared celular. Plan, ya, si tengo una pared celular, lo más probable en célula eucariota es que sea una célula vegetal. Entonces, ¿cuál es la función de la pared celular? Al igual que en las células procariotas, va a ser que no va a dar defensa. O sea, rigidez mecánica sí, nos mantiene la estructura, pero nos va a dar defensa. ¿Por qué estas células tienen que tener esto? ¿Por qué? Porque son estructuras que están constantemente expuestas a daños. Entonces, es por eso que necesitan, una, rigidez mecánica para mantener su estructura y dos, una defensa para que no puedan ser lisadas tan fácilmente. Entonces, dentro de las aplicaciones que puedan tener, o bueno, dentro de la composición, vamos a tener que estar compuesta de celulosa, hemicelulosa y peptinas. Bien, ahora también vamos a tener otras organelas como las vacuolas y los cloroplastos. Acá tenemos una célula vegetal. Como observamos, el cloroplasto se encuentra acá almacenando, puede ser agua, puede ser iones o puede ser metabolitos, pero en este caso el cloroplasto, o las vacuolas se van a encargar del almacenamiento dentro de las células vegetales. Y los cloroplastos los observamos acá, van a encargarse de la respiración, también vamos a tener los tilacoides, fotosistemas, que lo han visto en la academia, los estromas, el ciclo de Calvin. Y, por ejemplo, a ver, dentro de las células vegetales, también, ¿para qué nos sirve? A ver, el cloroplasto también entra dentro de la teoría endosimbiótica. El cloroplasto va a tener sus propias organelas y sus propios genes, su propio material genético dentro de sí mismo. Entonces, también es una organela que tiene su propia membrana. Entonces, dentro de la teoría endosimbiótica también va a entrar el tema del genoma cloroplasmático, cloroplástico, para su estudio, ¿no? Ahora, vamos a seguir con el sistema de endomembranas. Vamos a tener la vía de excreción que va a ser por medio de exocitosis que vamos a tener dentro de estas dos vías, ¿no? La vía constitutiva y la vía regulada. En la vía constituida vamos a tener que esta es la vía, por ejemplo, de los colágenos o del colágeno dentro de los fibroblastos, que lo que se va a encargar de una liberación continua. Entonces, estas van a estar liberando todo el tiempo, casi de forma automática. Y en el caso de la vía regulada, va a depender del almacenamiento de las células y dos, de la respuesta que tenga esta célula con el medio externo. Un ejemplo para entenderlo podría ser las células beta pancreáticas, en el caso de la insulina en esta célula. ¿Por qué? Porque esta va a depender, uno, del nivel de la cantidad de insulina que hay adentro y dos, del nivel de glucosa que haya en el exterior. Entonces hay una comunicación activa de la célula tanto del exterior como del interior. Entonces, para buscar el equilibrio entre ambos, la célula se va a autorregular, ¿no? En cambio, la constituida es independiente y sigue liberándose de forma constante. Ahora, dentro de la endocitosis y la autofagia, vamos a tener que la clatrina y la caveolina van a ser proteínas que van a formar vesículas recubiertas, que esto van a permitir que las vesículas, cuando suceda la endocitosis o la autofagia, puedan actuar los lisosomas, ¿no? Y los autofagosomas que se van a encargar de la degradación de organelos dañados. Acá es donde entran los lisosomas también. En este caso, alteraciones en los autofagosomas van a estar relacionadas con la neurodegeneración y el cáncer. Bien, vamos a pasar a hablar acerca de las características de la célula, pero vamos a empezar con la organización. Dentro de las características, ahora vamos a hablar acerca de la jerarquía molecular.
como les había mencionado, todo inicia desde el nivel atómico. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que los átomos a moléculas a macromoléculas, ¿no? Entonces, tenemos el átomo de carbono que va a empezar a unirse, se forma el ácido palmítico, y el ácido palmítico me va a dar fosfolípidos de membrana. Entonces, a nivel atómico, una vez estos átomos reacciones van a buscar su equilibrio y empiezan a formar este tipo de estructuras moleculares. Que estas estructuras moleculares también al encontrarse en un medio acuoso van a formar lo que vienen a ser los fosfolípidos. Esto lo sabemos por la teoría del origen de los seres vivos, que en el caldo primigenio de la Tierra empezaron, solo habían elementos, agua, y el caldo como todo era océano, esto dio un caldo de cultivo para que pueda formarse este tipo de estructuras. Ahora, estas estructuras también van a dar complejos supramoleculares. ¿Qué complejos supramoleculares puedo tener? Por ejemplo, si tenemos un conjunto de ARNs y de proteínas, me van a dar los ribosomas, y en el caso de las nucleoporinas, que son proteínas con enlace beta, me van a dar los poros nucleares, ¿no? Ahora, dentro de los organelos también, que van a ser la especialización de estos complejos, vamos a tener la especialización en las células eucariotas, que es lo que ya hemos estado viendo, ¿no? Que en el caso de las células eucariotas vamos a tener que el retículo endoplasmático va a ser una de las estructuras especializadas que va a estar dividida incluso dentro de dos, el liso y el rugoso, que va a tener añadido complejos supramoleculares para poder tener plegamiento de proteínas o para poder producir lípidos para dentro de la célula, según sea el requerimiento, ¿no? Ahora, la calnexina, ¿cómo lo podemos entender? La calnexina vendría a ser estas manitas, ¿no? Esto vendría a ser lo que viene a ser el plegamiento de proteínas. Entonces, la calnexina lo que se va a encargar es de plegar la proteína de forma correcta. Entonces, una alteración en la calnexina también nos puede provocar proteínas mal plegadas. Y una proteína mal plegada no necesariamente es un prión, ¿no? Una proteína mal plegada lo que nos puede dar, lo que nos da principalmente es proceso metabólico ineficiente. Y un proceso metabólico ineficiente nos da una célula ineficiente también. Entonces esta célula es poco probable que sobreviva y que muera. Entonces empieza a haber procesos oxidativos, un aumento del ROS dentro de la célula, y lo que provocaría es principalmente la apoptosis de esta, ¿no? Porque la célula tiene medios que se regulan para poder evitar eh, que este tipo de procesos metabólicos lleguen a otra célula. Ahora, también vamos a tener lo que viene a ser el crecimiento. Dentro del crecimiento de la célula vamos a tener el balance y la limitación del tamaño. Ahora, lo que viene a ser el balance energético, vamos a tener un proceso anabólico y un proceso catabólico. Creo que estos conceptos ya cada uno los tiene claro. Proceso anabólico, construcción; catabólico, degradación, ¿no? En el caso de la construcción, por ejemplo, podemos tener la síntesis de ácidos nucleicos, y en el caso de la degradación por vía de glucólisis, ¿no? En el caso de ácido nucleico, recordemos que va a haber una polimerización de nucleótidos, esto a través de lo que ya hemos hablado, del ADN polimerasa, en este caso el 3 en bacterias, y en el caso de la degradación de la glucosa o por vía glucosa, la enzima que va a actuar va a ser la hexoquinasa. Esto se los digo como dato porque igual mis compañeros más adelante van a tocar más a fondo acerca de todos los procesos metabólicos dentro de la célula. Y las limitaciones del tamaño, básicamente nos va a explicar por qué existe variabilidad acerca de la relación entre el volumen de una célula y la superficie. Entonces, mientras la célula sea más grande, va a cubrir más superficie, pero si una célula es pequeña y tiene altos procesos metabólicos, como lo que es el enterocito, necesita, no puede crecer más por el espacio, por el tema de que son muchas células juntas, están estratificadas. Entonces, para poder obtener más nutrientes de forma eficiente debido a su alta tasa metabólica, lo que va a requerir es aumentar la superficie sin aumentar el volumen. Es por eso que acá las imaginaciones empiezan a surgir y se adapta la membrana, básicamente. Entonces aparecen las microvillosidades. Entonces las microvillosidades son una adaptación en caso de células con poco volumen que requieren mayor superficie para poder realizar todos sus procesos metabólicos. A diferencia de, por ejemplo, el óvulo, que es una célula de gran volumen, que incluso se puede ver a simple vista. Un óvulo
de una mujer se puede ver a simple vista, sin necesidad de un microscopio. Entonces es una célula con un gran volumen. Entonces el óvulo no tiene microvellosidades. Ahora, vamos a tener también lo que viene a ser las características metabólicas. En este caso vamos a tener las rutas centrales que van a tener las células. Dentro de las rutas centrales vamos a hablar acerca de lo que viene a ser la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Dentro de la localización, en el caso de la glucólisis, se va a dar en el citosol. Y ya tenemos el producto clave que nos va a dar 2 ATP, 2 NADH, y la regulación va a ser mediada por el PFK1, que es la inhibición, que se va a encargar de inhibirlo por ATP. Ahora, en el ciclo de Krebs se va a dar a nivel de matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa a nivel de cresta mitocondrial. Estos dos procesos se van a dar dentro de la mitocondria. Entonces, como sabemos ya, esto es dato, el ciclo de Krebs nos va a dar 3 NADH y un FAT, y en el caso de la fosforilación oxidativa, de acuerdo a la ruta que siga, nos va a dar o 28 o 34 ATPs. En este caso también la inhibición se va a dar por NADH y en el caso de la fosforilación oxidativa por el acoplamiento quimiostático, que en este caso es por la ATP sintasa. Ahora, en las procariotas la cadena respiratoria se da en la membrana plasmática. ¿Esto donde lo vimos? Ya lo había mencionado. Esto lo vimos anteriormente con la pseudoorganela. Entonces, esto que nos da pie, también otro punto a favor de la teoría endosimbiótica. En las procariotas, como dije, la cadena respiratoria se va a dar a nivel de la membrana plasmática. Esto también se va a dar en el E. coli. Y en las eucariotas, la fosforilación oxidativa en los complejos del 1 al 4, eh, que van a estar en la mitocondria, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca de la irritabilidad y la señalización. Entonces, a esto vamos a tener una cascada de AMP cíclico. Ahora, ¿qué significa esto? Básicamente es, va a convertir señales externas. O sea, vamos a tener señales externas, pónganse una hormona, un neurotransmisor, que va a dar una respuesta a nivel intracelular. Entonces, acá vamos a tener que este es el medio externo y este es el medio interno de acá del gráfico que podemos observar. Todo esto va a ser realizado por primero el receptor, que es una proteína G. Por ejemplo, variaciones en la proteína G, tenemos que recordar también que nos dan ciertas enfermedades. Después vamos a tener variaciones en la proteína G, nos van a dar ciertas enfermedades. La proteína G lo que va a hacer es ayudar al receptor, a la molécula receptora, a transmitir la señal a la adenilato ciclasa. Y la adenilato ciclasa se va a encargar de, una vez recibida la señal, principalmente de la subunidad alfa de la proteína G, convertir el ATP en AMP cíclico. Y este AMP cíclico lo que va a hacer es activar la PK. Y una vez se activa la PK, me va a dar la respuesta celular. Entonces, a esto se le dice señalización celular y por este medio se puede entender también cómo es que funcionan ciertos fármacos, cómo es que actúan ciertos fármacos y cómo es que funcionan también ciertas patologías. Entonces, acá se entiende a nivel fisiopatológico y a nivel farmacológico la acción de las moléculas dianas, ¿no? Entonces, como acá dice, las mutaciones de la GPCR, o del receptor GPC, nos van a causar enfermedades. ¿Qué enfermedades nos puede causar? Retinitis pigmentosa, por ejemplo, ¿no? Es una de las enfermedades más clásicas dentro de estas. Y como recordemos, si bien la proteína G tiene tres subunidades, la subunidad más importante es la subunidad alfa, que esta subunidad nos va, como dije, va a activar la denilatociclasa, y la denilatociclasa lo que se va a encargar es activar la PK por medio del AMP cíclico que va a formar. Entonces, va a fosforilar, va a haber un proceso de fosforilación dentro de las proteínas diana y va a dar la respuesta celular. Esto se va a ver bastante en lo que viene a ser células hepáticas. Entonces, esto lo vamos a ver a nivel de fármacos hepáticos también. En lo que respecta a reproducción, vamos a hablar acerca del ciclo celular y de los checkpoints. Ya hay un tema separado, y hay un tema, una clase que es netamente de ciclo celular y de división celular, pero en este caso lo vamos a tocar como pincelada para abrir el curso. Ahora, lo que vienen a ser los checkpoints vendría a ser los puntos de control para que la célula eh, no pueda replicar fallos. Por ejemplo,
Los checkpoints van a ser los puntos de seguridad. Imaginemos que hay seguridad a cada cuadra, ¿no? Entonces, por ejemplo, en G1 y entre G1 y S va a haber un checkpoint, que en este caso va a evaluar el tamaño de los nutrientes que se van a producir y el tamaño, la cantidad de nutrientes y el tamaño de la célula. En este caso va a ser mediada por las ciclinas, la ciclina DE y la P53, ¿no? Que la P53 es la molécula apoptótica más famosa que hay, pero acá tenemos el checkpoint principal del ciclo celular, ¿no? Y luego tenemos otro checkpoint que ya cuando tenemos el proceso G2 entre el proceso mitótico, que va a verificar la integridad del ADN. Esta va a ser mediada por la quinasa ATM y ATR. A ver, estos checkpoints son importantísimos porque lo que permiten es que no se reproduzcan errores. O sea, siempre hay errores. Ahorita nuestro cuerpo está viendo un montón de errores a nivel celular. Eso es lo que nos envejece, de hecho. El hecho de que nuestras células mueran es normal. El hecho de que hayan fallos, imagínense la cantidad de millones de células que hay en el cuerpo, siempre están fallando. El tema es que los checkpoints lo que permiten es que estas células entren en un proceso apoptótico para que no sigan multiplicando fallas. No siempre va a funcionar, va a haber de repente una célula que está fallando y se cae, pero en su mayoría lo que va a hacer es llevar a la célula a un proceso apoptótico para eliminar las fallas a nivel de organización sistémica que tenemos como seres multicelulares. Y en el caso de la división celular, vamos a tener a la mitosis y la meiosis, que la principal diferencia sería que en la mitosis no va a haber recombinación, o sea, las células van a ser diploides, y en el caso de la meiosis va a existir el crossing over, que va a permitir la variabilidad genética y la recombinación, que nos va a dar las cuatro células haploides, que acá ya hablamos de células sexuales y células somáticas. Ahora vamos a entrar a lo que viene a ser los niveles de organización dentro de lo que viene a ser la célula. Ya lo hemos hablado, creo que lo hemos tocado brevemente anterior, que es a nivel de átomo, a nivel atómico, hasta a nivel de órganos y de organismos. Entonces vamos a tener primero que vamos a ir de nivel atómico, vamos a pasar por moléculas, macromoléculas, complejos supramoleculares, organelos, células, tejidos, órganos y organismos. Dentro de los átomos vamos a tener los, los elementos para la vida, que es el CHOMS, que son los elementos básicos dentro para la formación de la biomolécula. En este caso, el carbono, por ejemplo, va a formar los grupos acetilo de histonas. Y en las moléculas vamos a tener agua, iones, metabolitos y monómeros, ¿no? Que va a ser, por ejemplo, la formación de aminoácidos y de nucleótidos. Acá tenemos un aminoácido y acá tenemos una molécula de agua. Ahora, vamos a ir subiendo de nivel. Vamos a relacionarlo todo esto. Tenemos el aminoácido. Ahora vamos a tener la formación de proteínas. Primero, macromoléculas, proteínas macromoleculares. Esta es una proteína. ¿Ok, chicos? Entonces, acá tenemos proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Y luego vamos a tener los complejos supramoleculares. Esta misma proteína, cuando se empieza a enrollar, empieza a juntarse entre varias, empieza a formar supraestructuras, estas estructuras, que vendría a ser el poro nuclear, que ya hemos estado hablando. Entonces, de proteína pasamos a poro nuclear. Ahora, dentro de este poro nuclear también vamos a tener otras macromoléculas o otros complejos supramoleculares, como van a ser los filamentos de actina, que van a estar unidos directamente a la membrana plasmática. Después, por ejemplo, tenemos los poros nucleares. Si aumenta la membrana de los poros nucleares, ¿qué vamos a tener? El núcleo. Ya tenemos un organelo. Tenemos la formación de los núcleos. Entonces tenemos a los organelos, en este caso el núcleo, la mitocondria, el retículo endoplasmático y los aparatos de Golgi, que se caracterizan por ser organelos de membrana, ¿no? De compartimento. Si esto, si seguimos aumentando la cantidad de organelos, el conjunto de organelos, lo que nos va a dar son las células. En este caso, vamos a tener una célula nerviosa, una neurona. Neuronas, hepatocito, fibroblasto. Ya como había mencionado, de acuerdo al trabajo específico que tenga cada célula, va a haber variabilidad en la disposición y la cantidad de organelos que haya, ¿no? Entonces, luego vamos a tener los tejidos. Acá tenemos un tejido nervioso. En este caso, también puede ser tejido epitelial, tejido muscular, pero el que nos muestra la foto es el tejido nervioso y vamos a tener órganos.
Ya, vamos a formar lo que viene a ser el corazón, el hígado, en este caso el cerebro, y posteriormente vamos a tener organismos, como van a ser como nosotros como seres humanos, las plantas o los microorganismos, ¿no? Que los microorganismos, si bien son seres unicelulares, también pasan por todos estos procesos, solo que aumenta la complejidad a nivel unicelular, pero lo aumenta. Ya tienen también otros organelos más específicos, en el caso de que sean, eh, por ejemplo, eh, unicelulares infecciosos. Entonces, ellos ya tienen otro tipo de organelo más específico para atacar. Ahora, acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos una molécula de actina que pasa a ser un grupo de proteínas. La actina les presenta la actina, así tal cual. Ahora, esta actina es, no sé si se ve en mi mouse, pero es este puntito rojo que está acá. Ahora, todo lo que hemos explicado se explica por medio de este. Toda esta serie de redes son todas las comunicaciones y toda la interacción que tiene esta sola proteína de actina. Entonces, esta proteína de actina, si bien es una proteína de actina base, va a tener interacción con las actinas las actinas a nivel de pared celular, no, membrana celular, a nivel de organelas, a nivel de comunicación con el núcleo, a nivel del citoplasma. Entonces, todas estas comunicaciones proteicas lo que va a dar son sitios de unión para la proteína. Entonces, si bien acá lo vemos simple, grandecito, en sí todos los procesos se dan a nivel molecular, a nivel supramolecular, de esta forma. Entonces, la unión y la interacción de estas proteínas nos va a dar acá lo que podemos observar en esta foto, los filamentos de actina, ya completos a nivel celular, pero no es que aparezcan de la nada, es que tienen este tipo de interacción. Cada una de estas proteínas que está acá interactúan a nivel de la membrana del organelo y del núcleo, y lo que nos permiten es la movilidad de la célula, ¿no? La contracción, la estabilidad, el movimiento de los organelos. Bien. También después le voy a pasar por el grupo de WhatsApp lo que viene a ser la página por la cual podemos encontrar, si es que les gustaría, ¿no? También saber, ya es cada uno de estos tipos de proteínas. Ahora, dentro de los métodos de estudio de la célula, también vamos a ver que la célula va a tener diversos métodos que primero nos permiten observar. El ser humano es un ser que para poder estudiar tiene que observar. Entonces, los métodos de estudio van a ser observacionales. Vamos a tener que ver la célula. Para ello, vamos a empezar con lo que viene a ser la microscopía. En el caso de la microscopía clásica, vamos a tener que es la de luz convencional, que la resolución es a células más grandes, observación de células vivas y es limitante, ¿no? Por el caso de la difracción. Después vamos a tener la fluorescencia, que son más, que igual es la misma resolución, pero son más específicas porque a células que sean reactantes a los fluorescentes, como es el caso de los anticuerpos. Y esto nos va a dar, obvio, la ventaja es la especificidad de anticuerpos y las limitaciones es el fotoblanqueo. Ahora, en lo que viene a ser con luz, acá es con focal, acá es con focal, van a ser las imágenes 3D y la reducción de ruido. Entonces, la técnica con focal lo que nos permite es, primero, tomarle una foto borrosa, por así decirlo, es como la foto del agujero negro. Vemos una foto borrosa y el focal lo que nos permite es ver la estructura con relieves a nivel tridimensional. Es como ver un mapa con relieves, ¿no? La limitación es lento, o sea, esto demora un montón. Y uno muchas veces requiere procesos rápidos, dinámicos, para poder observar y tener resultados rápidos en investigación. Ahora, en lo que viene a hacer el TEN o también lo que viene a hacer microscopía por técnica de transmisión, lo que va a hacer es ver las ultraestructuras subcelulares. Entonces van a ser muestras fijadas y tienen que estar en un vacío. Entonces, estas máquinas que permiten hacer la microscopía de transmisión son máquinas también que ocupan mucho espacio, son poco compactas, pero nos permiten ver las estructuras más chiquitas de lo que viene a ser la célula. Entonces, acá vemos las dimensiones y la de barrido que nos va a dar superficies 3D detalladas. Esta es al igual que la confocal, solo que confocal nos da una idea, es como tomar una foto del relieve. En cambio, el barrido nos da directamente la superficie 3D. Entonces, normalmente cuando se hace un estudio para investigación,
para investigaciones a nivel de biología, lo que se utiliza ya en los estudios importantes, grandes, es la transmisión y la de barrido, porque la de transmisión nos va a dar información sobre las estructuras subcelulares y la del barrido nos va a dar información sobre la forma de la célula. Entonces, la forma de la célula también dice mucho acerca de cómo es, cómo funciona y cómo actúa. Dentro también de las aplicaciones, vamos a tener que existe una microscopía de super resolución, que como vemos acá, este es el Nobel, que esta microscopía ganó el Nobel en el 2014. 2014 ganó el Nobel. Ahora, va a ser emisión por depresión en el caso del STEP, que es el que ganó el Nobel, y va a permitir visualizar vesículas sinápticas. Y en el caso del PALM o el STORM, que nos permite dar un mapeo de proteínas individuales. ¿Ya? ¿Esto cómo funciona? El PALM y el STORM, lo que básicamente funciona es, van detectando proteínas a nivel individual, entonces es como que me aparezca un puntito, aparece un punto aleatorio, entre comillas aleatorio, pero por cada punto que va apareciendo es cada proteína. Entonces, al terminar de aparecer todas las proteínas, es como si mancháramos un papel en blanco con el lápiz. Nos da la forma, como si fuera una especie de imagen en puntillismo, ¿no? Como si dibujáramos en puntillismo. Nos detecta proteína por proteína, y esto es lo que nos da la imagen del complejo molecular, que nos permite ver también a la célula, las estructuras. En el caso acá, les presento al filamento de actina, que en este caso es medida por STET. Y ahora vamos a tener también la microscopía electrónica, la criomicroscopía electrónica. Ahora este es el cryo-EM también, el cryo-EM, ¿no? Que nos permite determinar estructuras de complejos proteicos. O sea, acá vamos a buscar estructuras internas de las células. En el caso de acá tenemos los ribosomas, este es de un plasmodium, y en el caso del cryo-EM lo que se va a necesitar es vitrificación rápida, porque estas células requieren preservar sus estructuras nativas, ¿no? Por eso es que existe la criomicroscopía, para detectarlas tal cual, sin alteración del medio, básicamente. Es como tomarle una foto, solo que la congelamos. Y ahora vamos a hablar acerca de la difracción de rayos X, que en este caso los fundamentos químicos, físicos, los fundamentos físicos vendrían a ser la ley de Bragg, que en este caso lo que nos importa es la distancia entre los planos cristalinos para la difracción. Y acá les presento la foto. Esta es una foto famosa, la primera foto del ADN. Esta es una foto dada por Rosalind Franklin. Ya vamos a hablar de ella también. En el caso del ADN, las estructuras claves que se van a terminar, por ejemplo, acá vamos a tener la hemoglobina, los cambios conformacionales en la unión a oxígeno, al O2, y el ADN, ¿no? Que es el patrón de difracción en X. Ahora, este estudio, la difracción de rayos X se puede dar tanto como en hemoglobina como en como en el ADN. Pero la foto que se hizo conocida fue la del ADN, que esta es la famosa foto 51. Acá no está el número, ¿no? Pero esta es la foto original. Esta es la foto 51. La foto 51 fue dada por el caso de Rosalind Franklin, que en este caso Rosalind Franklin trabajó en cristalografía. Ella tiene su colección de fotos dadas por rayos X por medio de cristales que permitió fotografiar el ADN y dar esta forma en X que luego, Watson y Crick encontraron esta investigación de Rosalind Franklin y la usaron para hacer la estructura del ADN, pues la estructura de Watson y Crick. Entonces, el tema es que acá la que hizo todo esto, la que descubrió, la que usó el ADN fue Rosalind Franklin. Watson y Crick encontraron el artículo en la Universidad de London y lo usaron para su modelo, ¿no? Entonces, es importante mencionarla porque en cuestión de ciencia siempre pasa esto, ¿no? Sobre todo porque antes no había tanto reconocimiento para las científicas femeninas. Entonces, ahora todo lo que sabemos gracias a la célula o gracias a la difracción de rayos X fue gracias a Rosalind Franklin, al trabajo que hizo Rosalind Franklin con la foto 51, que es la foto de los rayos X hacia el ADN. Ahora, vamos a tener también la técnica de histoquímica y citoquímica, en este caso vamos a tener técnicas clásicas y técnicas avanzadas. Vamos a tener el Fulgen, que es la tinción específica del ADN, ¿no? El reactivo de Schiff, más conocido. Entonces, ¿para qué nos sirve?
para cuantificación de ploidías en cáncer. Entonces, aumento del número de ADN, aumento del número cromosómico. Ahora, en métodos, también vamos a tener el ácido periódico de Schiff, que va a ser la detección de glicoproteínas y de glucógeno, que nos va a permitir el diagnóstico de enfermedades de almacenamiento. Ahora, en inmunocitoquímica, en enfermedad de almacenamiento en el caso del glucógeno, cuando se detecta el glucógeno, pero cuando se detecta o hay una alteración a nivel de glicoproteínas, se puede hablar de una alteración dentro de la respuesta inmunitaria a nivel de las células, por el tema de que recordemos que la matriz nos permite protegernos. O sea, a la célula, la matriz extracelular lo que le permite es protegerse también. No solo identificar hormonas, todo esto, sino también es un factor protector contra medios tóxicos. Ahora, la inmunocitoquímica, de lo que se encarga es de la localización de proteínas con anticuerpos. Y esto nos puede ayudar en el caso de detección de cáncer de mama. Ahora, el oro coloidal va a permitir para el marcaje de ultraestructuras, que nos permite la visualización de los receptores de membrana para estudiarlos de forma adecuada, como ya hemos visto, como el GPCR, y la hibridación in situ o el método de Fish, que nos va a dar la localización de genes o la localización de ARN a nivel específico, que esto nos permite que estudiar las translocaciones, estudiar las alteraciones a nivel del ADN, a nivel de cromosoma, para poder saber dónde se encuentra la alteración, qué es, cuál translocación es la que lo causa y poder buscar soluciones, ¿no? Como ahora que existen los métodos CRISPR. Entonces, son posibles soluciones que sean. Después de esto vamos a tener, ya, algo que agregar acerca de lo que viene a ser la fluorescencia, es que también existe códigos de barra fluorescentes que sean a nivel de células que se han creado. Esto ha sido hace relativamente poco, pero solo una curiosidad. Ahora sí, continuando con el fraccionamiento celular, que es otro tipo de método de visualización para el estudio de las células, vamos a tener que van a haber cuatro tipos de células o cuatro tipos de técnicas de separación subcelular. Uno es la centrifugación. Entonces, acá van a ver lo que vienen a ser pasos sucesivos. O sea, estos pasos principalmente lo que se van a encargar es de eh, separar por medio de centrífuga lo que vienen a ser los núcleos, mitocondrias y microsomas, ¿no? Luego vamos a tener la gradiente de densidad, que lo que se va a encargar es, vamos a usar sacarosa o vamos a usar percol para separar lo que vienen a ser los lisosomas. Esto debido a la diferencia de densidad, ¿no? Recordemos que también se puede usar peroxisomas, porque los lisosomas tienen una densidad menor a la de los peroxisomas. Entonces, la sacarosa lo que nos va a permitir es separarlo por medio de gradiente nada más. Luego vamos a tener la cromatografía, que van a ser columnas de anticuerpo, que en este caso nos pueden servir, por ejemplo, en el aislamiento del aparato de Golgi. Se puede utilizar también afinidad con anticuerpos para poder separar la parte de lo que viene a ser el organelo de Golgi, el aparato de Golgi, por ejemplo, la antigiantina. Y en el caso de la electroforesis bidimensional, que vamos a tener en un primer punto el isoelectroenfoque, que es el punto isoeléctrico, y el segundo punto, que va a ser por el peso molecular, ¿no? Entonces, todo esto va a permitir separar y estudiar lo que van a ser las organelas o las estructuras subcelulares para poder observarlo de forma adecuada y que se pueda dar su investigación. Y esto sería todo con respecto a esta primera teoría acerca de lo que viene a ser la célula. Hemos tocado de forma amplia todo lo que viene a ser los conceptos. Las citas están también debajo de cada uno de los slides y los invito también a leer más acerca de esto si les interesa. Vamos a seguir con la siguiente teoría, pero primero vamos a dar una pausa para que puedan tomar agua, refrescarse, ir al baño. Entonces yo creo que en 5 minutos iniciamos con la segunda teoría, que es la membrana plasmática, y damos por culminado las exposiciones del día de hoy. Entonces 5 minutos, chicos, tienen 5 minutos para que puedan ir, tomar agua, traerse un café,